Hoy vamos a hablaros de los tipos de botas para moto de campo, porque bueno, iba a decir enduro, pero es que enduro, motocross y trail incluso, el tipo de bota es lo mismo, debería ser la misma, hay muy pocas diferencias. Trial también. El trial sí que son diferentes. Trial son menos rígidas, son tipo un poco trail. Claro, también. el trial es un poco trail. El trial y trail sí que podría ser, pero vamos, Sí, son más el mismo saco, a lo pequeñitas. mejor. Bueno, el caso que nos hemos liado antes de empezar a entrar en el tema. Vamos a empezar con las botas. Tenemos diferentes tipos de botas porque las mayores diferencias es entre articuladas y no articuladas, y también la diferencia principal, la segunda diferencia principal podría ser el tipo de puntera, que hay punteras que son redondeadas de plástico y hay punteras que llevan la chapita, que también es la principal diferencia. Luego, como característica, pues hay botas que se le puede cambiar la suela y botas que no. Dentro de la gama de cada marca pues hay diferentes tipos, hay unas que se puede cambiar la suela entera, otras la media suela, otras solo el talón, pero bueno, vamos a intentar explicaros sin entrar en marcas concretas. Hemos cogido un poco al azar de las botas que tenemos. Algún día haremos otro vídeo con comparativa ya de cada tipo de bota. Si te parece, empezamos explicando lo que es bota articulada y no articulada. Vale, sí, sí. Pues de las que tenemos ahí, yo creo que la negra, la CD negra, esa es articulada. Ese es un modelo anterior al que hay ahora, y la articulación se ve, hay como un juego de tobillo que tiene un Aquí la articulación. tiene un eje que pasa de un lado a otro y es lo que permite movernos mejor. A ver, hazlo fuerte para que se vea como, pero desde el otro lado también. Ahí, ahí. O sea, aquí la diferencia de este tipo de botas es muy importante, o es aconsejable que sean articuladas, aunque el gasto sea bastante mayor, porque te permite accionar el cambio y el freno muy fácilmente, al contrario de las que son rígidas, que no tienen articulación, que es más cómodo. Se nota que te sujeta más la rodilla, o sea, perdón, el tobillo, y es más cómodo. En comparación, coge de la otra que cualquiera de las otras. Bueno, la blanca, que sería sería una bota normal. Aquí no hay articulación, como veis, entonces es todo a base de formarse la bota, el juego de tobillo que tenemos. O sea, cambia mucho, es bastante grande el cambio. Lo bueno además de una bota articulada, que cuando son nuevas no hay que domarlas tanto como una bota normal, porque esto al final cuando es nuevo es muy rígido, luego va cogiendo un poco la forma. La bota articulada no, ya tiene articulación, entonces cuando son nuevas, el primer día que estás montando ya vas igual de cómodo. Y luego la segunda diferencia también, si quieres coge ya la otra roja, que la puntera. La puntera, las dos que hemos cogido antes, bueno, sí, aquí tiene una diferencia también. La articulación aquí es distinta. Aquí, como veis, tiene articulación pero tiene tope. Esta no te limita, no tiene limitación, te hace la articulación y aquí tienes el tope hacia atrás y hacia adelante. Es el tornillito ese. Este tornillo de aquí. Que es el tope de tobillo, que entonces protege más en teoría si hay una lesión, o sea, si tienes exceso de extensión o de flexión, sujetaría para evitar lesiones. En realidad es el mismo modelo, pero un poco más nuevo. Sí, hace un poco la función que hay una rodillera ortopédica, pero en el tobillo, sí, quitando el juego lateral. Eso es. Y esa yo creo que sería la más interesante porque eso, tenemos el juego de tobillo y además tiene el tope final. Luego las de trail, bueno, esta es una de trail que tenemos que es así, igual es rígida, pero aquí, o sea, no es articulable, pero es más blandita. Es más blandita, o sea, aquí tiene más juego, es más cómodo, pero no valdría para hacer enduro, sería una bota que no nos valdría. Pero va el pie mucho tiempo fuera, es todo más bestia, por así decirlo, más piedras, ramas, y aquí sí que para trail nos viene bien, pues es una conducción mucho más suave, pero para enduro no, claro, no es la mejor bota. Pero lo que acaba de decir, es una conducción mucho más suave, pero en una conducción de trail, como el que cada vez se está tendiendo más a hacer, yo recomendaría, y aunque vayamos a hacer trail sí, normal, bueno, al final es mejor que pequéis de precavidos a... Sí, pero y que además luego te adaptas, porque lo que sí que pasa que nada más comprarte la bota, te la pruebas y dices, madre mía, esto aquí no tengo tacto, no puedo frenar, pero eso luego se disipa. En cuanto le echáis horas, hacéis tacto de freno bien, entrenáis un poco de técnica en la moto, empecéis a hacer un poco de campo, la bota se te olvida. Te digo, la moto que lleves, que te adaptas y el tacto es muy bueno. Entonces, por ese proceso de adaptación que dura poco, de verdad, aunque la compres nueva dura muy poco, aunque al principio parece imposible, pero una vez que pasas ese proceso, la bota te queda como un guante, todo sujeto y mucho más protegido vais a ir que si vais con una bota de trail que es realmente muy blandita. Respecto al siguiente punto importante que hemos dicho son las punteras. Una puntera como la de la bota, la CD un poco anteriores, que también las nuevas también las hacen en dos opciones, que es la barra de hierro, que es como suela tradicional, que es cosida y... La puntera metálica, sí. Aquí es muy importante
bueno, voy a meter esto un poco, es como más de mantenimiento, que es bastante importante. Esta puntera, si se os pierde, cambiarla en cuanto antes, porque la suela se despega y la bota ya que lleva el zapatero y bueno, te cuesta bastante dinero. Mucha más durabilidad. Vamos, no os dura nada, si no tenéis la puntera de hierro... De protección yo creo que es la misma al final, porque las punteras esta es la puntera que no tiene la chapa delante, es bastante rígida como para proteger igual, lo único que es otro estilo de bota, es distinto. Yo me parece más recomendable llevar ese tipo de punteras, porque esta cuando se abre el arreglo ya es muy complicado que lo arreglen bien y que dure la bota, se vuelve a abrir y al final es una bota que prácticamente vais a tener que tirar. Igual que para la suela anterior, aunque no es una bota tradicional, esa suela en un zapatero, en cualquier zapatero, como va cosida, eso te lo pueden cambiar entera, pero la otra suela, como va pegada, es más difícil, aunque sí que tiene para cambiarlo entera. Claro, eso es, o sea, este tipo de bota este tipo de suela se puede cambiar fácilmente, bueno, pero en un zapatero, suele quedar bastante bien, no se suele despegar. Y luego en estas, por ejemplo, que hay pocas botas que tienen suela intercambiable, yo creo que sí, y poco más, sí, que tiene aquí unos tornillos y se puede cambiar, lo podéis hacer vosotros mismos. Lo bueno que no perdéis tiempo para montar, lo hacéis en un momento, lo otro hay que llevar al zapatero, lo que tarde. Y aquí esto sí está muy bien. Lo malo de esto que si se os despega lo que es la suela entera, es el problema que os decía antes. Esto ya no, yo creo que no, yo por lo menos con mi experiencia, yo os cuento la experiencia que he tenido yo, y cuando se ha despegado la suela ya no ha tenido remedio el zapatero, ya aunque lo haya llevado se termina despegando, no se puede reparar. Lo bueno que tiene esto, además de la durabilidad, tiene por un lado malo lo que dice Fabio de la durabilidad, que si te despega la parte superior ya sí que es muy difícil de arreglar, pero sí que tiene lo bueno que la suela que puedes quitar, que es intercambiable. Hay suelas más indicadas para enduro extremo, para enduro normal, que tiene más estriado, suelas más para motocross más lisas, entonces tenemos más capacidad de adaptación. O sea, si no hacéis mucho el bestia, o sea, esto depende de qué niveles, puede ser que nos pase. Esto es mi experiencia, si nos pasa ahí, para mí, si nos pasase que la suela se despegue, que lo que os digo, no se puede reparar, es más cómodo este tipo de suelas, porque la cambiáis vosotros, tenéis varios tipos de suela y es mejor realmente. Luego dentro de las articuladas o no articuladas, casi siempre la gama alta es articulada y la gama baja es no articulada, pero en Alpinestars yo creo que las Stage 10 siguen siendo no articuladas, tienen un tope detrás pero no son articuladas como tal. No lo sé, creo que tiene articulación Alpinestar. Las Stage 10 antes por lo menos seguro que no tenían, tienen un tope atrás y sí que no. ¿Esto qué quiere decir? Que hay botas buenísimas que hacen la función perfecta y que son de gama alta y que podéis elegir no articuladas, pero sí que es verdad que si las GAR no son articuladas también, que si probáis una gama y otra vais a notar diferencias también con respecto a una y otra. Luego lo de la suela, en motocross a lo mejor si vamos a hacer motocross, la suela sí que puede ser dan un poco más igual porque se van a conservarse más o menos bien. Sí, la suela porque no es tan importante ahí. La suela y el tipo de suela porque van a durar más. En el enduro en general se machaca todo mucho más. La moto se machaca mucho más, se pega más golpes, el equipo va arrastrando más los pies, hay más piedras y sí que yo tendería hacia bota articulada, hacia suela más tradicional, y en motocross podemos elegir un poco más dentro de la gama alta no articulada, que tampoco vamos a notar unas prestaciones muy diferentes de una a otra, tanto en mantenimiento como en durabilidad como en comodidad. Sí. Perdona, el tipo de suela también, si hacéis hard enduro un poco más complicado, ahí sí que es recomendable que uséis una suela con algo de taco. Ahí sí que pues habría que cambiar la suela, o bien con tornillos como la que os hemos enseñado con tornillos, o directamente en un zapatero una suela. Una suela blandita, rugosa, que eso para piedras resbaladizas sobre todo se nota muchísimo, porque unas botas de serie de motocross, vas a un río de piedras, un arroyo de piedras difícil, estilo lagares o algo parecido, y ahí se te va el pie súper rápido. Entonces ahí sí que se nota mucha ventaja. Luego otra cosa a tener en cuenta, pero que es un poco menos elegible, digamos, es el tipo de cierre, que los hay de todos los gustos y colores, entra por un lado y sale por el otro, o sea, es muy difícil de definir algo claro. Lo que sí que es cuanto más de aluminio, más rígido el plástico, mejor, porque, bueno, entre rigidez y elasticidad. ¿Qué quiere decir? Que hay veces que si estás montando y pegas un golpe o a base de los años se suelen romper, aunque cierres hay siempre repuesto de casi todos. La CD en este caso también la ventaja que tiene es que la bota es como
transformer, o sea, está todo hecho por piezas, que si te rompe una pieza puedes repararla. Eso es una cosa buena también que tienen sus botas, que no lo tienen todas. Hablemos también del botín, que hay botas que tienen botín interior. Ahora ya yo creo que Alpinestar, no sé si lo Las sigue Tech 10, es que no sé, el recuerdo que tengo yo de las Tech 10, que son las que tenemos por ahí también, tienen un botín interior y no son articuladas. Pero el botín interior yo tampoco lo recomendaría. A mí mi experiencia no es buena. A mí las Tech 8, no sé si las siguen fabricando. Las Tech 8 también tienen un botín interior. Pues no lo sé ahora mismo. Y las Tech 7 ya sí que no tenían botín interior, que es más... Simplemente eso, fijaros si tiene botín interior. Nuestra experiencia, yo creo que la de los dos es que no es muy buena porque al final se deshace, rompe, y bueno, al final coge más... a lo mejor en comodidad puede ser un poco mejor, pero luego en durabilidad y mantenimiento peor. Sí, de hecho eso, hay pocas botas que tengan botín interior ya. Si no es ninguna, alguna habrá, alguna bota sí que habrá. En definitiva, si tenéis esto, la gama también, las más baratas, unas botas más baratas eran 150 euros y la gama más alta en torno a 400, 500 euros. Hay mucha diferencia. Ese es el abanico. La duración de las botas, si hacéis un enduro normal, eso, o sea, haciendo muy poco enduro, os duran toda la vida. Si, a lo mejor 10 años. Si hacéis enduro más bestia o tal, ¿a ti cuándo te duran? ¿Un año? Como mucho. Sí, a ver, depende, es lo que comentábamos, si la suela la vais cambiando la bota dura mucho tiempo, si tienes un problema gordo como el que os comentaba yo ya es más, pero al final la bota, si cambiáis la suela, ¿qué es lo que más se suele romper? Lo demás normalmente no se suele romper, a no ser que hagáis mucho el bestia, gastéis muchas horas. Tenéis bota para 10 años. Bueno, eso, la idea, si vais a hacer un enduro tradicional, elegir lo que más cómodo sea y cuanto más rígido mejor, o sea, comodidad y rigidez. Yo, cuanto más dure la bota, mejor. Si vais muy incómodos por no tener movimiento, da igual, porque el movimiento al final os hacéis a la bota. Otra cosa es que no vayáis cómodos porque os aprieta de algún sitio o que me hace daño en algún punto. Ahí sí que yo elegiría la bota que más cómodo me vea, pero cómodo, recordad, en el sentido de que no me moleste y no me duele, no cómodo de no movilidad. Cuanto más escayolada la moto y luego la apriete, yo me las aprieto al borde de la gangrena, yo me las aprieto lo más rápido, o sea, lo más fuerte posible. Y eso es lo que más seguridad os va a dar, tanto para enduro, trail, motocross, para todo. ¿Algún punto más? Sí, va a comentar un poco lo de la suela también, el desgaste de la suela también depende un poco de... No te enrolles mucho que llevamos un rato... Te digo esto y termino. El desgaste de la suela también depende un poco de vuestra conducción. También es ahí podéis tener una referencia de si vais bien colocados o no, que es una posición bien hecha dentro de la conducción, tanto de pie como sentado, también hace que la suela dure más o dure menos. Mira, para ver si sois buenos o malos, la suela tiene que estar desgastada por la puntera. O sea, cuando apoyamos en la estribera, si esto fuera la estribera, tenemos que apoyar así. Si vuestra suela está desgastada justo por el centro, es que tenéis que hacer un poco de técnica. Bueno, depende. Si hay mucha conducción de pie... Bueno, no te enrolles. Si hay mucha conducción de pie, se desgasta mucho por el centro de la suela. O sea, tampoco tengo de referencia, pero si hacéis una conducción de pie habitualmente, vamos con el pie central. Entonces, bueno, eso para otro vídeo. Bueno, nos vemos.